Ricardo, por tus palabras. Sean muy bienvenidos todas y todos a esta presentación. Muchas gracias por venir y por el interés. ¿Les voy a compartir pantalla? Pueden ver mi pantalla, ¿cierto? ¿Me confirman? Paula, quizás me confirma si se ve la pantalla. Se ve, Se ve, pero pero el no como PPT. presentación. Y ahora vamos a modo presentación. Listo. Perfecto. Bueno, como le adelantó Ricardo, esta presentación se va a tratar sobre un artículo que él escribió con Kurt Jacks en 2004. Si bien han pasado más de 20 años desde su publicación, yo creo que todavía tiene cosas muy vigentes y incluso algunos de los diagnósticos que quizás han mejorado hoy en día, yo creo que tienen algo de informativo, bastante informativo de hecho. Y yo le subtitulé además una perspectiva biocultural porque también al final vamos a incluir algunos complementos que se puedan hacer desde la ética biocultural al esquema planteado en el artículo. Antes de eso, bueno, me presento un poco. Me llamo Gabriel Vidal, ese es mi correo por si alguien me quiere contactar. Soy doctor en filosofía de la Universidad Católica de Chile. Ahora en junio me integré como investigador postdoctoral en el CHIC y ha sido una experiencia muy enriquecedora desde la participación en la anterior conferencia en mayo. Em, entonces les voy a contar un poco, bueno, porque me pidió Ricardo, sobre mi tesis doctoral, que se titula antes de pasar al artículo, que se titula Unidad y separación, el concepto de límite en la ética ambiental. ¿Cuál es el objetivo general, digamos, de la tesis? Es ahondar en los presupuestos ontológicos y epistemológicos de la ética ambiental, porque no son menores las consecuencias, tanto metafísicas como a nivel de conocimiento que supone la adopción de la ética ambiental, que de alguna forma pone en el centro ético de la consideración a la naturaleza en una época, digamos, en la cual ya está un poco en desuso incluso la reflexión sobre lo natural. Entonces, incluso de alguna forma, la, la ética ambiental trae de vuelta discusiones metafísicas que habían sido dejadas atrás, como por ejemplo, cuál es el lugar del ser humano en la naturaleza, qué es la naturaleza, etcétera. Entonces, una de esas consignas tienen un trasfondo profundamente metafísico que uno suele escuchar en el discurso ambiental, en el activismo ambiental, es, por ejemplo, esta idea de que toda la naturaleza es uno, que conforma una unidad indisoluble. Entonces, lo que yo me pregunté a la luz de eso es cómo se piensa la noción de límite, es decir, aquello que separa y por lo tanto escinde la unidad en la ética ambiental. Entonces, yo partí haciendo en la tesis un diagnóstico general de los discursos más predominantes de la ética ambiental y lo que noté es que primero hay una idea de que existe una unidad y una interconexión radical en la naturaleza. Y por lo tanto los límites son percibidos como una obstrucción o una separación de esa interconexión profunda que hay entre las entidades del mundo natural. Y por lo tanto hay una sospecha general hacia la idea de límite, entendido como constrictor. También hay un rechazo general al mecanicismo y al reduccionismo, que se considera que son, digamos, las grandes cosmologías que llevaron a la crisis ambiental, al, digamos, instrumentalizar y objetivizar completamente la naturaleza. Entonces, ¿qué es una tesis reduccionista, por ejemplo? Que el todo no es más que la suma de sus componentes. Es decir, no hay una totalidad natural, simplemente hay un montón de átomos chocando unos con otros. Por lo tanto, la naturaleza es un mecanismo inerte compuesta de muchos cuerpos discretos, es decir, precisamente bordeados por un límite muy drástico que ejercen fuerzas uno sobre otro. No hay ningún tipo de agencia en la naturaleza, sino que simplemente este choque increíblemente complejo, pero últimamente determinista. Entonces, como rechazo al mecanismo reduccionismo, también hay un rechazo hacia la idea de límite, porque se concibe a la naturaleza como un flujo interconectado, donde todo, digamos, ocurre en gradientes, en continuidades, en gradualidades, y por lo tanto donde la idea de límite no tiene mucho lugar. Ahora ustedes podrían preguntarse por qué esto es importante y ya vamos a explicarlo. Pero como respuesta a ese mecanismo de reduccionismo, la ética ambiental abraza todo lo contrario, que es el holismo en tres formas: ontológico, ecológico y ético. El holismo ontológico se refiere a cómo es que las cosas, fusiones de componentes, forman nuevas totalidades o nuevos enteros, y lo que sostiene es que el todo es más que la suma de sus partes, es decir, tiene propiedades nuevas
que no estaban en los meros componentes. Un ejemplo claro, por ejemplo, de esa novedad es que la conciencia, el hecho de que nosotros podemos pensar, es totalmente distinto de las neuronas. Y aún así, digamos, los pensamientos tienen de fondo la actividad neuronal, pero son más que mera actividad neuronal. Eso sería un ejemplo de una concepción holista de la conciencia, es decir, la conciencia es más que las meras neuronas. Y aquí mismo lo que se va a afirmar es que los ecosistemas, o cual sea que consideremos que es la unidad ecológica más relevante, es más que la mera asociación de seres vivos y de elementos abióticos del hábitat. También se va a abrazar entonces un holismo ecológico, que si bien tiene relación con el holismo ontológico es distinto. El holismo ecológico, clásicamente atribuido a Frederick Clemens, eh, sostenía, él no decía exactamente esto, pero traducido a otros, a términos ecosistémicos sería esto. Los ecosistemas son colectivos altamente organizados y cohesivos. De hecho, tienen incluso una trama determinista en la sucesión. Por ejemplo, cuando Clemens creía que una sucesión de plantas específica era toda ella un superorganismo, o al menos la entendía como mediante una metáfora de un superorganismo. Entonces, en el holismo ecológico lo que se cree es que la naturaleza tiene un orden y una armonía de tal forma que se puede afirmar incluso que los ecosistemas tienen características superorganísticas, son así organizados, se autorregulan, etcétera. El holismo ético, también relacionado, pero nuevamente distinto, lo que sostiene es que los ecosistemas o estas totalidades ecológicas, sea como sea que las llamemos, son los sujetos morales prioritarios, es decir, es lo que vamos a proteger a partir de nuestras normativas morales. Eso usualmente se le llama ecocentrismo, pero también tiene otros nombres. Entonces, la ética ambiental abraza estos tres tipos de dualismo de forma muy radical. Según algunos, de forma quizás demasiado radical, porque lleva hacia lo siguiente. Esta metáfora suborganística lleva a sostener que de la misma forma que los componentes del cuerpo humano no están separados en lo absoluto, también los componentes de la naturaleza están todos entrelazados y incluso entremezclados. No solo que estén conectados, sino que están de alguna forma como disociados entre sí. Y por lo tanto, se concibe al mundo como, en general, eh, mediante una cosmología que considera que no hay límites o que hay límites vagos. Y por lo tanto, lleva hacia la afirmación radical de que todo es uno, porque no hay manera de descomponer esa unidad completamente indisociable. Ahora, incluso dentro de la ética ambiental, hay autores y autoras que han resaltado que esta visión, esta forma quizá extrema de holismo, tiene problemas. Entre ellos Val Plumwood, Arnenes, Richard Silvan. Y básicamente lo que se afirma en esta crítica, eh, de forma muy simplificada, es que llevada a sus últimas consecuencias esta idea de eliminar los límites, lo que ocurre es que tenemos una disolución de las entidades individuales, em, y por lo tanto una disolución de la pluralidad de entidades individuales en una unidad completamente indiferenciada. Lo que supone además una eliminación de toda diferencia, que es algo que, por ejemplo, Blan Planwood, que sostiene un ecofeminismo, considera bastante problemático. Entonces, si uno también lo piensa, por ejemplo, la disolución de la pluralidad en una unidad indiferenciada también es incompatible con conceptos ecológicos como, por ejemplo, la biodiversidad, que supone tanto una variedad como una cantidad de seres vivos que son completamente deconstruidos y diluidos si uno sostiene una metafísica monista como la que lleva a la disolución de límites. Entonces yo creo notar cuál es el problema y hago una propuesta para concebir los límites de forma distinta y al mismo tiempo de alguna manera restacarlos sin necesidad de renunciar al holismo o quizás abrazar un holismo más moderado o a una posición intermedia entre reduccionismo y holismo. Y es que el problema es que siempre se conciben los límites como constrictivos, es decir, como barreras muy rígidas que no dejan pasar nada, pero también los límites pueden concebirse como constitutivos, es decir, aquello que define lo que soy, que traza, digamos, los bordes que constituyen mi morfología y mi manera particular de ser, y por lo tanto no constriñen ni separan, todo lo contrario, me dan mi identidad.
Y desde un punto, eso desde un punto de vista ontológico y desde un punto de vista ya más específico biológico, los límites tampoco es necesario concebirlos como barreras inquebrantables, sino como límites semipermeables. Es decir, que permite el cierto paso a través de ellos. Sin embargo, estos límites semipermeables lo que harían es, a la vez, sostener la integridad estructural de los organismos, creando una interfaz, no una clausura, sino una interfaz dentro-fuera, que permite además el paso selectivo de materia, energía e información, que es necesario para la sobrevivencia, incluso el metabolismo de los organismos, y que posibilita además el intercambio continuo entre el organismo y su ambiente, que además yo considero un primitivo ontológico porque ya cualquier individuo biológico es de por sí una relación ecológica, porque es una relación con lo externo, es un intercambio de materia, energía e información con el medio y con otros agentes. Entonces, es fundacionalmente ya ecológico incluso el ser vivo considerado individualmente. Esa es mi propuesta como para solucionar esto de forma muy simplificada, porque obviamente se trataron muchos temas y aquí hay muchas otras complejidades que uno podría decirme, bueno, te saltaste esto y esto otro, pero eso sería a rasgos generales lo que hice en la tesis doctoral. Entonces ahora, en mi propuesta de postdoctorado que estoy haciendo ahora con Chic, yo la titulé Emergentismo relacional, porque lo que quiero hacer es precisamente a partir de la reflexión que hice en la tesis doctoral, es buscar una alternativa tanto al holismo como al reduccionismo, dado que me parecen insuficientes por diversas razones. Aunque ahora ya no voy a considerar al holismo y reduccionismo tanto como trasfondos de la ética ambiental, como hice en la tesis doctoral, sino que como ontologías sobre qué son los ecosistemas, es decir, cuáles son las estructuras fundamentales que hacen que algo sea considerado un ecosistema. Y considero que holismo y reduccionismo son insuficientes porque lo que he leído al menos hasta ahora y también he consultado con otros ecólogos, es que probablemente no es que o las organizaciones o los ecosistemas o las comunidades o cual sea la unidad ecológica relevante que estemos considerando, no es que sean o organísmicas súper organizadas y súper cohesionadas y por lo tanto similar a una colonia súper organísmica, o son completamente individualistas, son meros agregados azarosos de seres vivos sin ninguna cohesión, sino que lo que parece haber es realmente un espectro de organización ecológica, donde tienes unidades ecológicas altamente organizadas y cohesivas, por ejemplo, obviamente una colonia de abeja, una colonia de hormiga, etcétera, incluyendo su ambiente abiótico, y tienes otras comunidades y otras organizaciones ecológicas mucho más atomizadas y disgregadas. Y eso se da en un espectro. Y espectro que la discusión entre holismo y reduccionismo convierte en una dicotomía que yo creo que es innecesaria. Entonces yo creo que es necesaria una ontología alternativa que lo que haga es integrar eh, ambos aspectos en una gradiente. Y lo que yo sostengo de forma muy preliminar, que podría estar completamente errada y puede que la cambie totalmente al final, que esto se da porque hay entramados ecológicos más o menos cohesivos, dependiendo de su grado de organización y de integración funcional, es decir, si los componentes de esos ecosistemas son compatibles o no. Mientras más compatibles sean, es probable que establezcan mayores relaciones eh, y por lo tanto grados de organización más complejos y cada vez más coordinados. Eso sería el proyecto postdoctoral. Entonces ahora podemos pasar a lo interesante, que es el artículo. Sin embargo, hay ciertas cuestiones metafísicas que aparecen de nuevo que tienen mucha relación con el mismo reduccionismo al final del artículo y se las voy a ir contando. Aprovecho también de decirles que si alguno quiere interrumpirme, hacerme una pregunta o las quiere hacer al final, ambas modalidades son bienvenidas para mí. Entonces, el artículo, yo le cambié el nombre solo para cortarlo, pero tiene otro título. Se trata sobre la teoría ecológica y valores en la determinación de objetivos de conservación. Adelante, Ricardo. No, no, como ofreciste la palabra, te pregunto si ahora o después, pero te lo dejo. Es que pusiste la noción del límite que fue tan importante en tu tesis de doctorado. No sé si pudiéramos ahí hacer una pequeña Sí, cadencia, claro. si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario sobre ese concepto, y de ahí entramos a esto, porque
Es bien interesante tu Si propuesta. alguien tiene una idea o Sí, puede guardar al final, yo tengo una pregunta. Tengo una adelante, pregunta. Martín. Yo quería preguntar si acaso uno de los problemas posibles a que falten, digamos, a la disolución de los límites dentro de dentro, digamos, de una ontología holística es que, por ejemplo, no sea posible aducir en términos de la ética responsabilidades individuales, por ejemplo, sobre los agentes, en especial sobre el agente humano. Eso me causa una duda, si sería una consecuencia extraíble, por ejemplo, de ese razonamiento. Yo creo que sí. De hecho, es que, claro, no es que la noción no es que la idea de disolución del límite venga por sí misma, sino que como consecuencia de la metáfora superorganística, entendida de una manera particular, porque uno puede entender también al superorganismo como un colectivo con entidades separadas entre sí, que aún así funciona como un colectivo a nivel organizativo, pero aquí se lo piensa como un colectivo coordinado y organizado, pero además espacialmente cohesivo, es decir, como todos juntos. Em, y yo creo que hoy ocurren dos maneras en las que el individuo se disuelve. Una, que fue una disolución evidentemente física, o sea, porque tengo un límite difuso con el ambiente y estoy físicamente, de alguna forma, fusionado con lo externo. Em, pero también, dado que estamos dentro de una metáfora superorganística, yo no soy nada más que un componente funcional del superorganismo y por lo tanto estoy teleológicamente orientado hacia ese superorganismo. Yo tengo menos prioridad como agente, soy más que nada un engranaje del superorganismo que el verdadero agente, si uno lleva al extremo la metáfora superorganística. Entonces, por esos dos lados, por esos dos tipos de disolución, tanto que me vuelve un mero componente funcional sin agencia propia, como en el hecho de que me disuelvo físicamente en el ambiente, yo creo que también se pierde la capacidad para dar responsabilidad moral y por lo tanto para a culparte como agente. Entonces creo que la consecuencia que tú dices que se sigue de disolver límites, creo que es cierta. O sea, estoy de acuerdo. Gracias, Gabriel. Gabriel, ¿Sí? también me parece súper importante lo que tú has puesto y no sé si hay alguien más que tenga un comentario, pero eh, en lo que tú estás analizando entre la tensión entre reduccionismo y holismo y el límite, hay Ujú, dos aspectos que van dialogando en el desarrollo tanto filosófico como ecológico, que tienen, y los dos son, primero, el concepto de niveles de organización. ujú, Kant, ¿no es cierto?, en la epistemología moderna de Kant, el tiempo y el espacio son categorías de percepción a priori de la mente humana. Entonces, los organismos, para pensar un árbol, para pensar un insecto, lo tenemos que pensar en un momento dado y en un lugar dado, si no, no lo podemos concebir, ¿no es cierto? Entonces, ese es el tiempo y el espacio existen en la mente humana. Y eso se traduce en que las primeras definiciones en el siglo XX de la ecología son aquellas que aluden a la distribución y abundancia de los organismos en el tiempo y en el espacio, la dinámica poblacional y los patrones de distribución. Frente a eso, el pensamiento más bien que viene en la filosofía spinociana y viene en otros, se asume desde la ecología, desde los niveles de organización en niveles jerárquicos anidados, ¿no es cierto? Desde los átomos, las partículas subatómicas, en moléculas, en células, órganos, organismos, poblaciones, comunidades, ecosistemas, paisajes, cosmos y el sol y los astros influyendo en la fotosíntesis y en las dinámicas. Entonces, ahí el paradigma que surgió en el siglo XX, que de alguna manera ilumina lo que tú estás viendo, es el de biocomplejidad, que fue uno de los paradigmas más fuertes al término del siglo XX. Es el primer concepto, el de biocomplejidad, que me gustaría dejar planteado. Y el segundo, que es muy interesante, el de membrana. Límite como membrana activa, que en la escala celular son poros selectivos que actúan más bien físico-químicamente, ¿no es cierto? Entonces son selectivos qué cationes, qué sustancias entran y qué no sustancias no entran, y eso están las neuronas y en todas las células. Pero también a nivel de ecosistema,
es tremendamente interesante y no quería dejar de mencionarlo porque en Omora, y ahora que vamos a estar en el curso de TDP, está Tamara también, estas membranas están en los ecosistemas que se llaman ecotonos, con organismos que son vectores, como los pájaros, como dispersantes de semillas u otras regulaciones de flujo. Entonces, paradigmas de estos son los manglares, que son los ecosistemas entre los ecosistemas terrestres y marinos, los bosques ribereños, a veces traducidos desde el inglés como ripariano, que median entre lo terrestre y dulceacuícola, y otros ecosistemas súper importantes para Omora son el límite arbóreo, entre los ecosistemas dominados por plantas leñosas hacia niveles altitudinales inferiores y dominados por plantas herbáceas o semiliñosas e incluso musgos y no vasculares arriba. Entonces, esa noción de un límite como una membrana permeable, pero regulatoria. Sí, exactamente esa es la noción que tengo en mente, de hecho. No de límite como una barrera que impide el paso. Y además como una interfaz activa, no algo que deja pasar de forma meramente pasiva. Entonces, de alguna forma, como tú dijiste, que selecciona lo que pasa y lo que no pasa. Obviamente también es falible, pero no significa que no por eso seleccione. Em, y sí, obviamente tiene todo que ver con los niveles de organización. De hecho, la pregunta fundamental que yo creo que está en juego en, en la discusión entre holismo y reduccionismo en ecología es si el nivel ecológico es propiamente un nuevo nivel de organización. ¿Y por qué y cómo? Obviamente esa discusión también está para lo biológico. Hay personas que piensan que es simplemente reducible a lo físico-químico. Yo tiendo a pensar que si hay emergencia y novedad en el nivel de organización ecológico, pero creo que tiene complejidades específicas porque además se compone de dos, digamos, de dos materias que usualmente los otros niveles no lo tienen, que son los elementos bióticos y abióticos. Y además que, digamos, la escala ya a nivel de tamaño específicamente es muy grande. Entonces es muy difícil trazar límites y identificar, por ejemplo, cuáles son los contornos de un ecosistema, pero yo creo que los hay. Y tiene que ver con lo que hace novedosos a los ecosistemas y a cualquier tipo de organización ecológica por sobre la mera organización biológica. Y yo creo que ahondar esa pregunta y preguntarse cuáles son em, a nivel empírico aquellos mecanismos que hacen o que producen la novedad en ecología es muy interesante. Y eso es lo que a mí me interesa mucho. Me interesó tanto en la tesis, pero lo hice más explícito ahora en el postdoc. Muchas gracias, Eh, Gabriel. Creo que eso lo podemos abordar en el curso de conservación biocultural de campo que vamos a tener en el verano, donde vamos a tener a los dulceacuícolas, filósofos, artistas. Así que gracias por Genial. tu elaboración. Entonces, si no me preguntas sobre esto, sigo. ¿Les parece? Si no veo más manos levantadas. Ya, seguimos. Entonces, yendo al artículo. El artículo parte señalando que hay un consenso, y eso es muy bueno, respecto a la importancia de la conservación, es decir, debemos conservar. Simplemente, sin embargo, hay una discrepancia bastante importante respecto a qué es lo que conservamos y cómo lo conservamos. Y además, otra dificultad que es que la situación actual en la que estamos de una, digamos, emergencia ecológica en general, eh, exige que tengamos objetivos y una gestión precisa de la conservación, lo cual es muy difícil si no estamos de acuerdo en lo primero, que es qué conservamos y cómo conservamos. Entonces, lo que primero que hace el artículo es mostrar cómo dos modelos aparentemente dicotómicos, que son el modelo alemán y el estadounidense, responden a estas dos preguntas, ¿qué y cómo conservamos? Entonces, la estructura del artículo es básicamente parte con la comparación de los modelos de conservación alemán y estadounidense. A partir de eso muestra un análisis de áreas protegidas en Chile que en principio tiene cierta herencia del modelo estadounidense, pero luego ha avanzado para alinearse con una forma más bien híbrida. Y finalmente la propuesta de un enfoque de ecosistemas para seleccionar áreas relevantes para la conservación. Es decir, para responder a la pregunta ¿qué conservamos? Ahora que sabemos que
gracias al análisis de los modelos alemanes y estadounidenses, que no es o la naturaleza o al ser humano, o la naturaleza o la cultura, sino que ambos. Entonces partimos con el modelo estadounidense. En el artículo parte con el alemán, pero yo por estilo, por un contraste que quiero hacer, voy a partir con el estadounidense. Entonces, ¿qué se protege según el modelo estadounidense de conservación, el cual funda incluso el que es considerado quizá el primer parque nacional, que es Yellowstone? Es la idea de los paisajes prístinos, es decir, sin vestigio humano. La naturaleza entendida como naturaleza salvaje, eh, totalmente abandonada a sí misma, es lo que se protege en el modelo estadounidense. Y por lo tanto parte de una división fuerte entre naturaleza y cultura. Y como ya les dije, entiende la naturaleza como wilderness. Y está inspirado principalmente en las ideas de John Muir y Henry David Thoreau. Bueno, aquí está Yellowstone, el parque, digamos que fundacional de ese modelo. ¿Y por qué parece evocar esta idea de una naturaleza prístina? Porque tiene paisajes gigantes y extremadamente impactantes, donde parece no verse nada más que naturaleza kilómetros a la redonda y sin ningún vestigio humano, y quizá incluso en lugares donde no sería posible la habitación humana, como por ejemplo el geyser que pueden ver arriba a la derecha, y que también contiene un montón de animales carismáticos y muy atractivos, como por ejemplo los bueyes, alces, osos, que pueden ver abajo a la izquierda, y por lo tanto ha sido un lugar de incluso mucha veneración artística, como pueden ver en la que de hecho es una pintura abajo a la derecha, y fue fundado en 1870 en el estado, no solo el estado de Wyoming, pero principalmente está ubicado en el estado de Wyoming. Entonces, dice el artículo, protegía el paisaje salvaje, que se percibía como no utilizado ni alterado por los seres humanos. Aquí les quiero mostrar un poco también el parque de Yosemite, que, porque como les mencioné, las ideas de John Muir son las que de alguna forma influencian este paradigma, y él creía en esta idea de la naturaleza prístina. Y él estaba muy, digamos, conectado con este parque de Yosemite que visitó muchas veces, y que de hecho fue, creo, el que le dio esta imagen de la naturaleza como casi divina. Y creo que en este sentido, este pasaje que escribe John Muir, porque John Muir no era un filósofo en el sentido estricto, no era un académico, sino que escribía más bien en una prosa, era un intelectual importante, pero no tenía, digamos, una escritura académica, sino que más bien hacía em, representaciones poéticas de lo que veía. Lo que dice él es: la naturaleza silvestre de Dios, divinizándola, por lo que ven, yace la esperanza del mundo. El gran paisaje silvestre, fresco, intacto e irredento. El mortificante arnés de la civilización cae, y las heridas sanan antes de que nos demos cuenta. Entonces, ustedes pueden ver que hay un espíritu bastante inspirado detrás de esta idea. Y contrasta bastante con el modelo alemán, que creo que, por lo que me ha dicho Ricardo, puede generalizarse un poco Europa, que es que lo que conserva no es la naturaleza prístina, sino que paisajes culturales. Voy a tratar de decirlo. Heimatschutz en alemán, que significa la protección de la patria o el paisaje natal, es decir, la Heimat. Se trataba esencialmente de la protección de los paisajes culturales, es decir, de los paisajes moldeados por siglos de prácticas extensivas y de uso. Es una idea completamente distinta a la que funda Yellowstone, porque no excluye a los seres humanos, sino que más bien lo que hacen estos paisajes culturales, de hecho, es preservar la identidad histórica alemana en este caso. Y por lo tanto son híbridos históricos de naturaleza y cultura. Se preservan a la especie, se preservan los paisajes, plantas, especies que se consideran de alguna forma idiosincráticas de una época, que es característicamente alemana. Y por lo tanto también incluye infraestructuras humanas como castillos, etcétera. Lo que sí divide esta concepción de la conservación es que distingue entre estos paisajes culturales donde se preserva, digamos, la originalidad natural de estos lugares, que son híbridos de naturaleza y cultura, versus estos lugares nuevos, que son completamente industriales y donde quizás sobreabunda la presencia humana y sobreabunda la infraestructura humana.
Y aquí es importante decir que ambos modelos surgen como una respuesta a esa industrialización excesiva. ¿Cuál es digamos, el parque o el área de conservación clásico que caracteriza este modelo? Es Drachenfels, ubicado en Bonn, en la ribera del río Rin, si no me equivoco. Y como pueden ver, ya hay representaciones muy antiguas de este sitio. Por ejemplo, a la izquierda, como ven, hay incluso un castillo en la cima de un monte, que también está representado en la pintura, que de hecho es una pintura que está a la derecha. Aquí tienen imágenes de cómo luce actualmente Drachenfels, y pueden ver que todavía está la ruina del castillo, etcétera, pero que además hay un híbrido siempre de cultura y naturaleza. Entonces, para comparar ambos modelos de forma muy breve, eh, desde el criterio ontológico, es decir, si hay una división o no entre naturaleza y cultura, vemos que el modelo estadounidense hace una división fuerte entre naturaleza y cultura, mientras que el modelo alemán o europeo, si es que lo generalizamos, hace una división débil o incluso ausente entre naturaleza y cultura. Aquí me equivoqué, era uno al lado del otro. Pero ¿qué preserva el modelo estadounidense? La naturaleza prístina. ¿Y qué preserva al modelo alemán? Paisajes culturales, es decir, históricamente significativos. ¿Y cuáles son las motivaciones de ambos modos de conservación, aunque lo hagan de forma distinta? Es la creciente industrialización y expansión urbana. Entonces tienen elementos tanto de divergencia, que son los dos primeros, como de convergencia. Lo que muestra que cómo el mismo problema puede solucionarse de aristas completamente distintas. Ahora bien, hay críticas que se pueden hacerle a ambos modelos, pero yo creo sobre todo al modelo después estadounidense. Voy a partir con el alemán, que es que mucho de lo que se critica actualmente es que es anticuado en su preservación de paisajes culturales, en el sentido de que serían anacrónicos. Voy a leer lo que dice el artículo. Especialmente en la última década, el enfoque tradicional de la conservación alemana ha sido criticado por ser demasiado conservador y anticuado, convirtiendo a la naturaleza en un museo con especies. Además, muchas de esas especies no estarían presentes en esas áreas protegidas sin la influencia humana y no sobrevivirán sin la perpetuación de estas antiguas prácticas o su sustitución por otras formas de gestión activa. De alguna forma, quizás el modelo alemán se va demasiado para el lado de la preservación de una historia que quizás es anacrónica, sin tener en cuenta la novedad, incluso biológica, que sigue ocurriendo, tratando de preservar especies que ya no están, incluso impidiendo la presencia de otras especies que son novedosas. Sin embargo, el artículo señala que este modelo ha sido expandido para incluir especies raras y también para incluir zonas de terreno, entre comillas, mucho más amplio y prístino. Rodrigo tiene una pregunta. Sí, disculpa que te haya interrumpido, Gabriel, pero encuentro que tiene sentido este modelo alemán. Ya, aprovecha a tomar agua ahí para no se te seque la garganta, Gabriel. Sí, Porque esta parte de Europa ha sido arrasada por muchas guerras y gran parte de los ecosistemas han sido reforestados por en distintos momentos. ¿Te fijas? Entonces, tiene sentido que estén preservando paisajes culturales y no naturales, porque todo ha sido muy perturbado en el centro europeo, porque no tienen, básicamente. Y todo lo que tienes está antropogénicamente modificado. Esa es la sí, cosa. sí, eso es cierto. Claro, igual es una discusión que voy a retomar después, si es que hay paisajes prístinos o no, pero claramente hay una gradiente de perturbación donde hay lugares mucho más perturbados y otros menos. Y claramente toda esa zona de Europa Central está dentro de la gradiente altamente perturbada. De hecho, en Dinamarca, que bueno, en otra, un poco más lejos, em, hay proyectos de rewilding que son muy controversiales porque, digamos, está todo tan domesticado que no hay ninguna área, entre comillas, salvaje, y por lo tanto lo que quieren hacer es resal, como volver a lo salvaje y repopular con especies, entre comillas, silvestres. Y de hecho hay mucha gente que se opone, por ejemplo, a que se liberen caballos o otras especies porque se considera que están mejor siendo domesticados, se les provee comida. Entonces incluso en esos lugares ya a nivel cultural no hay ninguna noción
de lo salvaje o de algo no domesticado. Em, entonces, claro, tiene sentido que este sea su modo de conservación, porque es lo que hay un poco. Ahora, ¿cuáles son los problemas del modelo estadounidense? Ahí yo creo que aquí hay críticas mucho más fuertes. Y es que el artículo hace una crítica a la idea de naturaleza prístina, por varias razones. Em, y es que esos paisajes que en Yellowstone, por ejemplo, se asumen deshabitados, en realidad no lo estaban. Habían comunidades indígenas precolombinas que fueron expulsadas, en muchas de ellas exterminadas. Entonces, pareciera que estaban inhabitadas, pero quizás no lo estaban. De hecho, no lo estaban. Em, y lo otro que ocurre es que, dado que estaban deshabitadas y se tiene que mantener todavía de una naturaleza prístina, precolombina, pre-europea, o sea, previo al asentamiento europeo, hay dos maneras: expulsar a los indígenas y decir, oye, aquí nunca hubo nadie, o decir, no, los indígenas también son de alguna forma naturales, son de otro orden, son nobles salvajes que viven en armonía con la naturaleza. Y bueno, ambas son, son ideas completamente engañosas, porque por razones obvias. Entonces, lo que plantea esta reflexión entonces es, ¿existen territorios completamente aislados de toda influencia humana? El artículo sugiere que no. Yo creo, para expandir, como mencioné antes, que quizá hay una gradiente de perturbación y hay lugares donde hay menos presencia humana, así como también hay lugares donde no hay presencia, quizás, no sé, de caracoles o de cualquier otra especie, hay lugares donde no hay pingüinos, pero la especie humana, de alguna manera, está tan expandida que hay vestigios casi en todas partes de su actividad. Y también no veo por qué hubiese que haber algo así como lugares donde pertenece una especie de manera esencial. O sea, yo creo que una especie tiene permiso para estar en cualquier lugar, sea cual sea la especie que sea. Otra cosa es si es compatible o no con ese lugar porque hace frío, etcétera. Pero eso ya expandiendo. Lo único que sostiene el artículo es que aparentemente no hay lugares completamente carentes de influencia humana. No existe. Y esto da pie para que, y esto me lo pidió Ricardo, no está de forma tan, está en el artículo, pero lo complemento con cosas, con el estado actual de esta estrategia de conservación. Permite reflexionar un poco sobre las estrategias contemporáneas de conservación que quizás de algún modo trascienden ambos modelos y toman también cosas de ambos modelos. Y el más importante de esto probablemente el programa El ser humano y la biosfera. En inglés, Man and Biosphere. Yo lo traduje como ser humano porque tanto yo como Ricardo consideramos inapropiado que sea el hombre y la biosfera, eh, y de la UNESCO. Entonces, el programa MAP ha sentado las bases científicas para una nueva armonía entre los seres humanos y su entorno, que concilia la conservación y el desarrollo, y nos enseña a vivir con el mundo natural en el mundo natural, en lugar de a sus expensas. Y a partir de este programa de el ser humano y la biosfera, se ha creado una red mundial de reservas de la biosfera, la cual consiste, según la página web de este programa, que es una red que promueve sinergias entre la sociedad humana y los ecosistemas naturales, facilitando el desarrollo sostenible a través del diálogo participativo, el intercambio de conocimientos, la reducción de la pobreza, la mejora del bienestar humano, la preservación de los valores culturales y el esfuerzo de la resiliencia social frente al cambio global. Es decir, ya no solo se consideran, eh, ya no solamente se consideran compatibles la preservación, digamos, de los hábitos humanos con la preservación de los ecosistemas, entre comillas, naturales, sino que se considera que la preservación de ambos es sinergística. O sea, yo al cuidar uno, cuido la otra y potencio la otra. Ahora, ¿cómo se hace específicamente esto? ¿Cuál es la estrategia específica para las áreas de conservación? Es que se hace una zonificación de estas áreas. Ahí en la imagen pueden ver más o menos en qué consiste, pero en inglés. Se especifica un área núcleo, que es, digamos, la que se asume que va a estar en el grado más bajo de la gradiente de perturbación y se busca que así sea.
em, y por lo tanto es lo que quizás se llamaba en el modelo estadounidense la naturaleza prístina. No lo es realmente, pero es la que se busca que esté más, entre comillas, aislada, salvo para investigación científica. Luego se especifica una zona de amortiguamiento, que es de algún modo híbrida, porque implica ya la presencia humana mediante usos tradicionales de la tierra, es decir, ya implica la preservación, por ejemplo, de los habitantes indígenas y el cuidado de esos habitantes indígenas que tienen usos tradicionales de la tierra, aunque no necesariamente indígenas. Em, y por lo tanto se trata esta zona de la conservación cultural y biológica. Y por último, tiene una zona de transición, que son aquellas zonas que ya están en la parte quizás más alta de la perturbación antropogénica dentro del área protegida, que es donde pueden ocurrir actividades productivas y económicas, obviamente de manera limitada y sostenible. Entonces, de esta manera pueden establecerse zonas de conservación, tanto cultural como biológica. Y ese, de algún modo, el objetivo de la red de reservas de la biosfera. Lo que nos permite ahora saltar a la conservación en Chile, porque de hecho, tanto Cabo de Hornos como Torres del Paine y otras áreas protegidas dentro de Chile son parte de esta red, que si bien son territorios completamente gestionados y, y parte de la integridad territorial de de los países que los gestionan, sí, igual son parte de esta red que es de la UNESCO. Entonces, el artículo señala, probablemente esto ha cambiado un poco actualmente, que en la actualidad del 2004, el Estado chileno mantiene 92 áreas protegidas que incluyen 32 parques nacionales, 47 reservas y 13 monumentos nacionales. El área protegida por estas 92 unidades representa el 19% de la superficie terrestre chilena. Y aquí luego especifica que las reservas magallánicas comprenden esa cantidad de hectáreas, es decir, el 42,6% de la superficie de las reservas de todo el país. Por lo tanto, Magallanes tiene el mayor nivel de protección de Chile, ya que concentra casi el 50% de la superficie protegida de todo Chile. Uno podría pensar que todo eso es muy bueno y, sin embargo, la conservación en Chile, de acuerdo a lo que diagnostica el artículo en ese momento, sigue teniendo problemas que, si lo complementamos con el MAP, harían que todavía no le permita alinearse del todo a los lineamientos de las redes de reserva de la biosfera. ¿Cuáles son algunos de estos problemas? Que es que en la conservación en Chile hay un sesgo hacia el extremo sur. Tal como les mencionaba antes, Magallanes comprende casi una gran parte de la totalidad de áreas de conservación y Aysén y Magallanes componían en 2004 más del 80% de la superficie protegida en Chile. Es decir, todo el resto de áreas que posiblemente podían ser protegidas estaban descuidadas. Por otro lado, hay una escasez importante de personal e infraestructura. El artículo menciona que para ese momento en Magallanes solo habían 20 guardaparques para esa extensión gigantesca que anteriormente especifiqué de área protegida. Y también la infraestructura es limitada en el sentido de que no habían em, em, ni lugares de asentamiento suficientes, ni tampoco medios de transporte suficientes, sobre todo en un área que es básicamente un archipiélago. Probablemente la situación hoy día es distinta, aunque yo creo que todavía falta mucho por hacer porque de partida existe el chic en esa zona y hay más infraestructura, pero por lo que he escuchado a otros investigadores sigue siendo un problema que quizás podría haber más infraestructura y personal en estas zonas de conservación. Era en ese tiempo un problema que había un desprecio o idealización, o sea, esa dicotomía sobre los pueblos indígenas. Y eso parece ser todavía un remanente del estilo estadounidense de hacer conservación. Dado que hubo un desplazamiento de diversas culturas precolombinas, por ejemplo, las Huilliche, Cauca y Yagán. Yo tengo entendido que parte del trabajo del Chique es precisamente ha sido y actualmente, aunque no estoy tan interiorizado, pero por lo que he visto que han hecho otros colegas y he visto en otras presentaciones, es precisamente remediar esa situación. Así que me imagino que ahora estará mejor, pero no sé el detalle. Sin embargo, a pesar del diagnóstico que se hace ahí, también se señala que hay nuevos horizontes de conservación en Chile, sobre todo dado por el ecoturismo. Es que si bien
en ese momento había una persistencia de dicotomías humano-naturaleza a partir del paradigma estadounidense. El ecoturismo em, restaura algo que incluso era parte de los fundamentos de la fundación de Yellowstone, que era que los parques nacionales son lugares para la gente, bajo la figura del acceso limitado, obviamente, porque también se tiene que conservar, entre comillas, esa naturaleza prístina o esos paisajes bajo en la gradiente de perturbación antropogénica, como quiera que uno sea, que uno lo quiera llamar. Em, y eso además le permite alinearse más con los objetivos del programa del ser humano y la biosfera, que busca, obviamente, la integración de ambos aspectos de la conservación, tanto lo cultural como lo biológico. Entonces, ya habiendo diagnosticado que de alguna forma hay ciertos problemas en la conservación en Chile, pero que va avanzando hacia una mejora, hacia una mayor alineación con los objetivos del MAP, el artículo pasa a preguntarse cuál es el aporte que puede hacer la teoría ecológica a estas estrategias de conservación. Una primera que es obvia eh, es que provee datos empíricos relevantes para la conservación. Distribución y abundancia de especies en un área geográfica determinada de partida es ya algo que sí o sí hay que saber para establecer áreas de conservación. Y un montón de otros datos empíricos relevantes que obviamente la ecología proporciona. Pero el artículo señala, y con mucha insistencia, y yo estoy de acuerdo con ello, que es que también tiene una función heurística que contribuye no solamente a dar datos, sino que a determinar los objetivos de conservación. Y obviamente la razón por la que conservamos cierta área no es meramente factual, sino que tiene que ver con valores. Nosotros conservamos porque de alguna forma valoramos lo que hay ahí y consideramos que debe ser conservado. Eso ya obviamente es normativo y no factual. Y por lo tanto tiene que ver con cuestiones de valores. En ese sentido, la ecología puede establecer un puente entre hechos y valores, que es muy importante para el enfoque de ecosistemas que después señala el artículo como una herramienta muy poderosa para poder delimitar de forma ya no arbitraria, sino, digamos, fundamentada, áreas de conservación que sean efectivas tanto en la conservación cultural como biológica. Entonces, partiendo de una definición muy laxa de qué son los ecosistemas, la totalidad de los componentes bióticos y abióticos que interactúan de manera relevante en un área geográfica determinada, e incluyendo la interacción entre componentes humanos y otros que humanos, que nos permite partir de una ecología que que sostiene ese enfoque, es que contribuye a la selección de áreas de conservación de diversas maneras. Primero, ofrece criterios que permiten considerarlas como totalidad de ecosistémicas relevantes. Es decir, yo ahora no voy a hacer simplemente una selección arbitraria o antojadiza de un terreno y después voy a ponerle a eso ya, eh, em, conservémoslo, sino que el enfoque de ecosistema nos da, de alguna forma, motivos empíricamente y científicamente fundamentados para seleccionar un área geográfica. Eso sí, y esto es importante señalarlo y el artículo lo destaca, esa selección científicamente informada o empíricamente fundamentada no implica que estemos sosteniendo un realismo de ecosistema. De alguna forma, esa área seleccionada sigue siendo, sigue estando influenciada por una decisión de valores. Y además también señala el artículo que es imposible alcanzar la totalidad de lo que es un ecosistema. No es algo abarcable para nosotros. Nosotros simplemente podemos seleccionar áreas que creemos que coinciden con un ecosistema o con una totalidad ecosistémica, pero no somos capaces, digamos, sería un realismo ingenuo creer que podemos identificar a la totalidad. Pero al menos podemos hacer una decisión informada al seleccionar áreas de conservación y que no sea meramente antojadiza. Y para eso, el artículo también se detiene y provee un esquema particular que es bastante abstracto y que a mí me costó entender. Y les voy a explicar ahora que entendí ese esquema y que ofrece criterios para la definición de ecosistemas. El esquema se llama SIC, que es un acrónimo para los tres ejes en los que se va moviendo este esquema, que son la selección de fenómenos, S,
las relaciones internas y de interna, porque en inglés es internal relation, y C de resolución de los componentes, en este caso de componentes porque es component resolution en inglés. Aquí pueden ver ustedes el cubo que representa a ese esquema. Y como ven ustedes, tiene tres ejes que van creando, digamos, esta imagen tridimensional, en la cual es posible incluir varias, de hecho, definiciones de ecosistema. Entonces, especificando en qué consiste cada uno de los ejes. El primer eje, el S, es decir, el de los fenómenos seleccionados, o la selección de fenómenos, consiste en cuáles y cuántos fenómenos, ya sean procesos u objetos, hay en el ecosistema o vamos a considerar que hay en ese ecosistema. El eje Y, que está abajo y se desplaza hacia la derecha, eh, a lo que se refiere es al grado de intensidad y especificidad de las relaciones que hay dentro de ese ecosistema. Es decir, qué tipo de interacciones establecen los componentes que hay dentro de ese ecosistema, sean bióticos o abióticos. Y por último, C se refiere a o qué tanto vamos a especificar en realidad el nivel de organización en el que nos situamos. O sea, podemos situarnos en el nivel de especies particulares, podemos situarnos en el nivel de cadenas tróficas, podemos situarnos en el nivel de comunidades. Eh, el punto es que, si bien hay una alta gama de cosas que podemos seleccionar para cada uno de estos tres criterios, tampoco podemos seleccionar cualquier cosa. Entonces a partir de este esquema podemos fundamentar por qué seleccionamos ciertos tipos de fenómenos, ciertas especies y ciertos tipos de relaciones cuando especificamos un ecosistema y que eso además esté fundamentado. Entonces, ahora les voy a pasar a explicar en qué consisten las diversas esferas que hay dentro de este esquema y ese círculo que está abajo, que básicamente representan distintas definiciones posibles de ecosistema. No son las únicas posibles, obviamente hay más, sino que estos tratan de explicar cómo se usa este modelo un poco. Y lo primero que, bueno, ya lo mencioné, pero quiero enfatizarlo, es que este, mo- este esquema no pretende dar una única definición de ecosistema, sino que es compatible con varias definiciones. Por ejemplo, el círculo A especifica un ecosistema en el cual ni la resolución ni la cantidad, porque como ven, o sea, es plano, no hay no hay ningún, entre comillas, fenómeno seleccionado. Entonces, ni la cantidad de los componentes relevantes, ni cuáles son, sino importa más cuáles son sus relaciones internas. Por ejemplo, aunque obviamente la investigación ecológica actualmente señala que eso no pasa, pero por ejemplo, un tipo de relación sería que estén en equilibrio. Y eso, y a partir de un ecosistema así, por ejemplo, se pueden fundamentar instancias de conservación en lo que se busca es que la naturaleza siga su curso, es decir, que los procesos, las interacciones sean lo que se preserva y no tanto individuos, especies, especímenes específicos. La esfera B, por otro lado, lo que hace es seleccionar un conjunto particular de fenómenos, como pueden ver en el eje S de Selected Phenomena, donde se establecen ciertos tipos funcionales por lo que pueden ver en el eje Y, el que va hacia la derecha, pero donde no importan tanto cuáles son las especies particulares, es decir, no hay tanta resolución. Es relevante, por ejemplo, si nos interesan los servicios ecosistémicos que ofrece un ecosistema particular, es decir, selecciono este ecosistema por los servicios ecosistémicos que provee. En el caso de la esfera C, no, lo que hace es describir un ecosistema altamente específico a través de los tres ejes. Es decir, hay un grado alto de interacciones entre los componentes. em, es selectivo respecto a qué especímenes escoge, es decir, en el eje S. Y además, también le importan las interacciones que establecen esos individuos seleccionados o esos especímenes seleccionados. Em, Y un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, un bosque de Nothofagus. Es específico en su composición de especies, por lo tanto, tiene una alta resolución en los componentes. Especifica cuáles son las relaciones entre las especies de Nothofagus y por eso lo especifica como un bosque. Y
además especifica cuáles son los fenómenos seleccionados, que en este caso son los notofagos. Em, entonces, em, por ejemplo, es muy útil este tipo de definición de ecosistema cuando lo que queremos hacer es la conservación de un ecosistema altamente específico en su composición de especies, como por ejemplo el bosque de notófagos. Y para finalizar, quiero hacer algunas acotaciones bioculturales a todo este esquema, em, que yo creo que se pueden complementar ya de forma más directa con qué es lo que hace el enfoque biocultural y cómo se complementa con lo que se ha dicho en este artículo. Y es que quizás más que hablar de cuidar o naturaleza prístina o lugares no naturales, quizás la conservación debiese tratarse, perdón, del cuidado y la protección de los cohabitantes, los hábitos y los hábitats, es decir, las tres Hs de la conservación biocultural. De esta manera, la ética biocultural hace un aporte a este modo de conservación que hemos descrito en el artículo, en el sentido de que le permite trascender la dicotomía humano-naturaleza, dado que incluye tanto la conservación de la diversidad biológica como la cultural. Y en este sentido, la ética biocultural se encuentra en consonancia con los principios del programa MAP, que busca la sinergia entre las áreas naturales y las áreas más que naturales, llamémoslas quizá. Y en ese sentido, también la ética biocultural aporta unos conceptos que yo creo que son muy útiles para las formas de conservación contemporánea, y es que también permite trascender la división entonces entre naturaleza prístina y naturaleza perturbada. Y como mencioné quizá gracias a la intervención de Rodrigo Villa, hablar ya más bien de paisajes bioculturales donde cohabitantes humanos y otros que humanos se influencian mutuamente y donde quizás hay una gradiente, no, quizás no vaya a decir ahora perturbación, sino de presencia humana. Y gradiente que además permite establecer una gradiente de hábitats, que yo creo que es una distinción más útil que la distinción naturaleza prístina y naturaleza perturbada, que es hablar de ecosistemas o paisajes remotos, que es, digamos, lo más similar a la naturaleza prístina, sin hablar de algo puro donde no hay influencia humana, eh, paisajes rurales que coinciden quizás con em, el híbrido de paisajes culturales que es propio de la conservación alemana, y por fin de paisajes urbanos que, si bien pareciera que es omnipresente el ser humano, también contiene a otros cohabitantes, otros que humanos, mostrando nuevamente que incluso dentro de la gradiente máxima de perturbación antropogénica siguen habiendo cohabitantes no humanos, desde nuestro microbioma hasta los hongos que descomponen la comida. Entonces, muchas gracias, en eso consistió mi presentación. Super, Gabriel, muchísimas gracias. Queda obviamente abierto el micrófono para quienes quieran hacer consultas. Aquí en el chat hay una intervención de Carlos. ¿Me escuchan? ¿Se me escucha? Sí. De Carlos Sí. Valeri, que no sé si está Carlos todavía, sí. No sé si te gustaría quizás leerlo, Carlos. Puedo leerlo yo también, si está. Ah, buenísimo. Sí. Acá está. Interesante propuesta con relación a los límites. Entre lo que señalas, también los límites podrían considerarse dinámicos y adaptativos, sí, totalmente. Lo que subyace dentro del componente evolutivo de la vida, sí, totalmente. No, estoy completamente, no hay que agregar porque estoy completamente de acuerdo con esa acotación. Buenísimo. Tamara, Aprovecho, antes que sigan, porfa, aprovecho de pedirles que prendan sus camaritas para nuestra foto de costumbre de cada sesión. Y mientras pueden, por supuesto, ir haciendo más consultas. Yo aprovecho mientras se deciden y se prenden las cámaras, aprovecho a felicitar a Gabriel por su trabajo, claramente interdisciplinario, que abarca, ¿no?, filosofía,
ecología o biología, y en definitiva conservación, Ujú. que es precisamente lo que nos atañe en el TIC. Así que buenísimo, me encantó tu charla. Muchas gracias, Paula. Oye, yo había levantado la mano, Paula. Ah, pero te lo repetiste, ¿o Sí, no? sí, Ah, es una herencia de la Facultad de Ciencias. Eh, Estaba pensando, sigo pensando en tu esquema de los límites, que me pareció súper interesante. Y justo estaba muy atento y me vinieron a buscar para hacer algo. Y no escuché bien lo que dijo Ricardo de los límites, pero ¿sabes qué estaba pensando? Me pareció de mucho interés. Habías puesto una célula en tu esquema que básicamente representa el límite, pero permeable. Y Sí, estaba pensando en los límites que uno ve en la naturaleza, o sea, caminando uno ve el límite arbóreo, pero nunca es una línea recta, entonces siempre es permeable esta cuestión de los límites. O sea, no es nada estático, que era lo que estaba aludiendo, me parece Ricardo también, ¿no? Estas cosas no son estáticas, entonces eso me pareció muy interesante, eso. O sea, que siempre es permeable esto. Puede ser selectivamente permeable, pero siempre es permeable. Y eso es lo interesante. sí, de hecho, el tema de los límites por sí mismo es muy complejo, porque existen varios tipos de límites y todos esos tipos de límites yo creo que están implicados en cuestiones ecológicas. Por ejemplo, existe el límite, llamémoslo, por ejemplo, categoriales, que definen a una categoría. Y uno podría decir, las especies tienen ese tipo de límite, son un conjunto limitado de especímenes, pero ese límite es abstracto. Y la especie es una entidad abstracta, entonces, o sea, plantea muchas preguntas. Hay toda una discusión sobre la naturaleza de la especie. Em, por otra parte, em, ya volviendo al ámbito de los límites físicos, em, obviamente hay límites físicos que son límites reales. Por ejemplo, una membrana es claramente un límite real, un muro es un límite real, pero también hay límites, por decirlo así, geométricos, que si bien no suponen una discontinuidad material, igual de algún modo están ahí. Em, entonces, eso ya introduce otro problema, pero incluso ya volviendo a los límites físicos, incluso dentro del ámbito de los límites físicos, uno podría decir que hay límites vagos y otros límites precisos. Por ejemplo, obviamente pareciera que la línea del el contorno que traza a la morfología que yo tengo a mi cuerpo, pareciera que establece un límite preciso, claramente identificable con lo exterior. Yo soy espacialmente, digamos, identificable, pero hay otras entidades que nosotros diríamos que sin duda son reales, que sin embargo parecieran tener límites vagos. Y de hecho, eh, hay muchos que afirman que entidades reales que tienen límites vagos son, por ejemplo, las entidades geográficas. Porque uno podría preguntarse, ¿cuál es la diferencia entre el valle y la montaña en términos de su límite? ¿Hay algún punto en donde empieza el valle y termina la montaña? Y eso significa que si no tiene un límite, entonces no es real, o sea, no hay montaña, no hay valle, es simplemente una masa continua. Todas esas son preguntas que uno podría hacerse a partir de la idea de límite. Yo creo que es bien interesante. Yo creo que sí pueden haber límites vagos. perdón, igual tengo una acotación ahí respecto a lo mismo, porque eso se ve a nivel de organismo también en respecto a los límites. Porque, por ejemplo, nosotros, claro, tú bien dices, tenemos una piel que no es impermeable. Si lo vemos desde el punto de vista hídrico, eh, hay una bastante continuidad. Quizás nosotros como seres humanos o los mamíferos, no sé, no tanto, pero en los anfibios o bien en los musgos, si lo vemos desde el punto de vista hídrico, puede perfectamente trazarse una pequeña continuidad porque entonces, claro, y los límites igual se hacen un poco difusos dependiendo del punto de vista que los veas. Sí, totalmente. De hecho, yo creo que en muchos casos en biología donde parecen haber límites difusos, o sea, no solo los que mencionaste tú, Paula, sino también, por ejemplo, los biofilms.
Y también hay otras entidades donde uno tampoco sabe si es un individuo o un colectivo de individuos. Por ejemplo, la fragata portuguesa, un individuo compuesto de un montón de otros individuos, entre comillas, autónomos. Entonces, también hay un límite difuso entre la distinción entre colectivo y individuo. Mm. Y no por eso no hay un límite, creo yo. Yo creo que es distinto afirmar que no lo hay. Pero sí, estoy muy de acuerdo. Una pregunta como de organización, porque hay algunas preguntas en el chat. Entonces, vamos alternando una pregunta del chat y una en vivo, ¿les parece? Entonces, Buenísimo, como tú ya, quieras. voy a... Ah, Tamara hizo la misma acotación. ¿Pueden ser los límites adaptativos evolutivos? Yo creo que absolutamente sí. Y de verdad no sé más que agregar, porque al menos los límites biológicos claramente son susceptibles a evolución. Las membranas pueden cambiar, para bien o para mal. Ricardo, creo que venía. Sí, y en el comentario también, así que si quieres sigue con el comentario porque el mío era el siguiente y de ahí hago la acotación. ¿Al que está escrito? Sí, Ya. Claro, los límites evolutivos son muy relevantes. Los conceptos de inercia filogenética, phylogenetic constraints, y de Bauplan se enfocan en tendencias patrones que las especies biológicas, organismos, tienden a conservar rasgos estructurales y funcionales ancestrales, limitaciones evolutivas, debido a su historia evolutiva y al Bauplan, plan corporal básico heredado. Esta inercia filogenética y Bauplan restringen el espectro viable de cambio evolutivo futuro. Ah, sí. Si quieres, como complementa lo que dijiste, Ricardo, y así. y mira, veo que Juan Francisco tiene la mano arriba, así que voy a ser súper breve. Primero, gracias, Gabriel. Y al escuchar este artículo que fue concebido en los 90, publicado en la revista chilena del 2004, que era una respuesta en parte también a algunos de los ecólogos chilenos que se negaban a integrar dimensiones sociales. Según Pero hoy día escuchar lo que acabas de decir, pucha, que ha cambiado en 25 años el panorama. Hay revistas que se llaman Gente y Naturaleza, Nature and People. Yo edito una revista con la Ecological Society of America que se llama Earth Stewardship, que es como el cuidado de la tierra o la mayordomía de la tierra. Entonces, hay harto. Lo segundo, enfatizar que el reserva de la biosfera, el concepto de comunidad local es muy amplio. Dentro de las primeras reservas de la biosfera que se crearon están las chinas, y China y Mongolia tienen una historia muy larga de un cuidado de la tierra largo. Las otras en Europa, en los Alpes, son muy amplias, y en ese sentido las comunidades originarias, las comunidades locales, es un concepto que abarca distintas comunidades a lo largo del mundo y sobrepasa este eurocentrismo indígena, que es un término, ¿no es cierto?, acuñado con la equivocación de Colón, que pensó que había llegado a India, y que es un tema problemático, porque otro tema problemático es esta dicotomía entre sociedad occidental y sociedad indígena. Dentro de la sociedad occidental, ¿no es cierto?, hay mucha gente que se opuso al ecocidio y al genocidio de los emperadores, tanto del Imperio Británico como del Reino de Castilla. Eh, Igual que hoy día nos alzamos contra otros ecocidios y genocidios. Entonces, evita la homogenización por ambos lados, el cuidado de enfatizar que en las reservas de la biosfera están estas comunidades locales. En el caso de Mongolia, 5.000 años. Lo mismo en el caso de la cuenca del Mediterráneo, que es y que pasa por un periodo muy interesante en que aparentemente era matriarcal en el sentido de las estructuras de gobernanza femenina. Lo que quería decir es, justamente en ese contexto, creo que sería súper interesante hasta a partir de este seminario invitar a todos los que puedan eh, informar desde la práctica lo que tú acabas de decir, ver cómo se recibe este ontológico que era como la lupa de Kurt Jacks, que venía desde la UNESCO de Europa y quería ver cómo entendía Torres del Paine, y empieza a hacer este modelo, porque quería entender los estratolitos, los estramolitos que están ahí en un lago. Decía, pero cómo lo veo con el problema de los pumas y los ganaderos. Entonces, entender eso y ver cómo reactivamos el programa de la UNESCO. Y en ese sentido quisiera dejar que un límite muy, muy importante es el límite político. Ayer se dio una resolución que a muchos nos deja con gran preocupación, en que uno de los resultados de estos fueron dos. El proceso que hicimos y que participamos con CURJAX. Uno, la reactivación del programa del hombre y la biosfera en Chile,
que se alojó en la CONAF y que ahora pasa al SBAT. Y es súper importante ver en el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas el rol de las reservas de la biosfera. Y lo otro fue un proceso participativo ejemplar de la CONAMA, la Comisión Nacional de Medio Ambiente en ese entonces, con Adriana Hoffman como directora, que fue la identificación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. Y ayer se postergó la discusión y no sabemos qué va a pasar en la elección presidencial y que a vulnerables sitios que tuvimos un trabajo de joyería durante 2 años con mucha participación local de pescadores, y nos preocupa entonces estar muy conscientes también de los límites políticos de incidencia. Lo que a nosotros nos toca hacer es ofrecer miradas, incidir. Juan Francisco está en el otro lado, pero está en la interfase como membrana, porque participa en un programa de posgrado, pero es alguien que puede incidir desde su rol en el Ministerio de Medio Ambiente, como en la Seremía, y yo creo que es tremendamente relevante. Y lo último, Laura Lajan y Laura Luna vienen de una mirada europea en que esta dicotomía ciencia, o sea, naturaleza-cultura, es una cuestión esquizofrénica que se implica muy bien desde la conquista y el colonialismo, modernidad, es decir, que convenía mucho verlos como tierras vacías para usurpar las tierras y usarlas, digamos. Entonces, por el lado positivo, afirmativo, ver toda esta matriz que pasa por distintas estancias de desastres, pero también de muy lindas experiencias de armonía en Europa. Y segundo, el contexto nuevamente político de que detrás de esto que tiene límites y límites que no pueden ser tragedios, pero que son tragedios como está ocurriendo hoy día en un escenario muy bélico en el mundo. Juan No Francisco. Ujú. sé, creo que venía Francisco, ¿no? Juan Francisco. Sí, gracias, Gabriel y Paula. Primero, Gabriel, felicitarte por el trabajo del doctorado, el postdoctorado, también en la Gracias. presentación que hiciste, ¿no? Respecto al trabajo de Kurt, Jacques y Ricardo. Eh, Voy a partir de atrás para adelante, ¿eh? De los sitios prioritarios podemos hablar, si quieres, después en otro momento, porque eso da para rato. Y para no alargar más la presentación, yo no tengo ningún problema en poder explicar bien cuál es la situación del tema de los sitios prioritarios y cuáles han sido quizás los errores que se han cometido y que hemos cometido también haciendo una autocrítica dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Creo yo que han sido un par de errores bien, bien concretos y que han llevado a esta situación que mencionaba Ricardo, que es lamentable, pero que es así. Ahora, respecto a la presentación, yo ahí, claro, te escuchaba y es súper importante esa votación que se hace, ¿no? De que este es un artículo que se publicó en el año 2004, por lo tanto tiene una interpretación estructural de conceptos eh, que en parte también tiene que ver con el problema que tenemos hoy día con los sitios prioritarios, ¿ah? Que es una interpretación estructural de conceptos que hoy día, con la publicación de la ley del servicio de biodiversidad, como que se aclararon mucho, o se definieron, más que aclararon, se definieron mucho. ¿Ya? Y ahí siempre hay que tener presente que las reservas de la biosfera propiamente tal no son áreas protegidas, ¿ya? Son instrumentos de conservación, que son dos cosas distintas. Por lo tanto, hacer comparación entre áreas protegidas, Estados Unidos, Alemania, con la reserva de la biosfera, no es del todo adecuado. Lo que sí son las reservas de la biosfera, como les decía, son un instrumento de conservación que permite justamente armonizar las áreas protegidas con el entorno. Y en ese sentido, por ejemplo, el valor que tiene la reserva de la biosfera Cabo de Horno es que justamente tiene la filosofía de la ética biocultural, porque eso permite una mejor integración de las miradas que hay en ese espacio. Mirada que, por ejemplo, en Torres del Paine no estaba muy presente hasta hace poco. Y entonces ahí la reserva de la biosfera tiene ese valor intrínseco, ¿no? De tener justamente te permite esta armonización entre las distintas áreas protegidas y el entorno. Y efectivamente, en Chile, yo no me atrevería a hablar de un modelo, porque Chile yo no sé si tenía un modelo propiamente tal, pero sí tenía la mirada que dice Ricardo, o sea, es que es una mirada colonialista, feudalista, donde la naturaleza es lo que está allá, por lo tanto vamos a crear una área protegida para excluir al ser humano y que no vaya para allá. Y eso claramente es un error,
porque finalmente el ser humano interactúa con la naturaleza de una u otra forma, para bien y para mal, pero genera interacciones, ¿ya? Y ahí es súper importante lo que tú estás hablando de los límites, porque la reserva de la biosfera se transforma en este carrier entre las membranas, entre los límites de un área protegida o de un área en la cual nos interesa tener un poquito más de conservación y las áreas en donde, por ejemplo, está asentado el ser humano, las áreas urbanas. Por lo tanto, los límites siempre son dinámicos y son adaptativos. Y uno, y aquí es fundamental, algo que justamente es lo que yo y quiero empezar ya a meterme con el doctorado, que es la gestión finalmente, que es la gobernanza, la toma de decisiones, los modelos de cómo tomas las decisiones, de cómo gestionas y cómo permites la interacción de una manera más armónica. Porque finalmente lo que hoy día tenemos es que tenemos áreas de papel, como bien dijo Ricardo hace un par de semanas atrás, pero también tenemos instrumentos de papel, instrumentos de conservación que los creamos y que muchas veces la gestión no termina siendo ni eficiente ni eficaz en los objetivos que tiene, ni en los planteamientos que tiene. Y ahí también, y con esto ya trato de ir cerrando, ¿ah? Importante también tener presente la diferencia entre objetivo y objeto de conservación. Eh, por ejemplo, el modelo alemán que tiene el artículo habla del Dragonfels, perdón. Y el Dragonfels es un objeto de conservación, un castillo, eso es algo físico. Y de ahí se proyecta hacia el paisaje que también termina siendo una entidad. Pero el objetivo es distinto. El objetivo puede pasar, por ejemplo, con la reintroducción de especies. Por lo tanto, cuando hablas de un objeto de conservación, tú puedes hacer rescates bioculturales y definirlos como objeto de conservación y definir objetivos para poder rescatarlos. Entonces, son conceptos que, como bien dice Ricardo, han ido mutando desde el año 2004 al año 2025 y que sin duda alguna el problema sigue siendo la administración y la gestión efectiva y eficiente de toda esta cuestión, porque la tuición sigue siendo mayoritariamente del Estado, con un modelo neoliberal bien raro, porque es un neoliberalismo bien dependiente del Estado, que hoy día se formaliza una administración por parte del Estado en algunos espacios, pero no deja claro cuál es el modelo de gestión en definitiva. Y cómo hace la definición de límite, hasta dónde llega. Y eso es súper relevante, porque el que no logremos comprender todavía cómo definir estos límites, hasta qué punto podemos interactuar con ellos y cómo podemos tomar las decisiones de una mejor manera, nos tienen trampados en discusiones que muchas veces son dogmáticas y con las cuales no vamos a llegar a ningún lado. Eso, te felicito. Yo sé que quizás me tome un poquito la palabra ahora al final, pero de verdad que te felicito, Gabriel. Me gustó harto tu presentación y me ayudó mucho a aclarar ideas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti. Recibo lo que me cuentas, porque no lo conozco, no tengo mucho que contar, pero me parece muy valioso lo que me estás contando. A mí también me abre horizonte. Laura Luna creo que estaba primero. Ujú. Sí, oye, muchas gracias, Gabriel. No, realmente muy interesante la presentación. Bueno, yo no soy del área, así que para mí fue muy clara, de hecho, con un poco de pudor también hago estos comentarios que quizás pueden sonar un poco básicos, un poco ingenuos. Primero decir que me hace mucho sentido toda la reflexión sobre el tema de los límites. Un poco en conversaciones también con Guillermo Marini en el marco de nuestra línea, ¿no? de educación y homogenización bicultural. Claro, pensé como esta idea de que somos naturaleza y que por qué hablamos de esta distinción. En realidad, claro, me parece que puede sonar muy bonito, pero poco funcional, ¿no? Un poco operacionalizable finalmente. Y me hace mucho sentido también, en el fondo, finalmente, que no desresponsabiliza, ¿no? Respecto a cosas que sí tenemos que hacer activamente para la naturaleza. Entonces, eso así como reflexión general. Lo otro que me pareció muy interesante también
conocer, no tenía idea, como todo el modelo que está detrás de la Reserva de la Biosfera. O sea, todo este recorrido que tú hiciste para llegar a explicar en el fondo la propuesta de la UNESCO, que es una propuesta que justamente quiere integrar, ¿no es cierto?, el ser humano en este rol activo o en estas relaciones así como un poco recíprocas, ¿no?, eh, con el entorno natural. Y me pareció muy interesante y también me pregunto ahí, claro, cuál es, si esa visión realmente ha sido como traspasada a los pueblos originarios, por ejemplo, y cómo está siendo entendida y cuáles son las implicaciones que tiene. Yo conociendo un poco el caso de Puerto Williams, claro, ahí sé que los Yagán han tenido como mucha resistencia ante la definición, la declaración de reserva de la biosfera, porque claro, ahí disminuye o en el fondo o invisibiliza el territorio como territorio yagán. Y entiendo que es de las diferentes cosas que también influyen en la falta de reconocimiento de su derecho, del derecho consuetudinario, por ejemplo, para navegar, ¿no? Que de las dificultades influye como en las barreras, en el fondo, que tienen. Entonces, claro, ahí me pregunto qué trabajo se está haciendo, ¿no? Como para conciliar un poco esas dos miradas, esas dos visiones. Y lo otro, el último punto, es que yo siempre me ha interesado mucho como el tema de la conservación de las áreas naturales en espacios urbanos. Vivo en Villarrica y tenemos un humedal y hay muchos espacios que son todavía maravillosos y siempre pienso, bueno, cuando estuvo acá Ricardo, yo lo llevé algunos puntos que para mí son muy importantes, así también como afectivamente, y siempre digo, bueno, en algún momento va a haber un hotel acá que va a echar a perder todo. ¿Por qué me parecen importantes también? Por un tema como de justicia en el acceso también a espacios naturales o de inclusión en ese sentido. O sea, tener áreas protegidas que están lejos, en el fondo, como son los parques nacionales que tenemos acá, implican que la gente tenga que movilizarse hasta allá para poder también disfrutar de la naturaleza, reconocer, educarse, etcétera. Entonces, me parecen súper importantes como los espacios urbanos. Entonces, claro, me preguntaba, tú en algún momento hablaste como de tres zonas, ¿no es cierto? Zonas como núcleo, transición, me parece, Yo amortiguamiento y transición. lo voy a abrir. Entonces, perdón, claro, zona de núcleo, amortiguamiento y transición. Entonces me preguntaba quizás si la conservación como en ciudades, ¿no es cierto? Estaría como en esa tercer nivel como de zona de transición. Y bueno, y si tienes algo más como para compartir sobre eso, sería súper interesante. Eso, muchas gracias. Yo aquí, para responder al último, voy a improvisar porque yo la verdad, sobre cómo seleccionar áreas, áreas de conservación sé muy poco. Pero lo que estaba pensando, claro, en el fondo, podrían haber zonas núcleo quizás dentro de la ciudad misma. Ahora uno podría preguntarse, ¿por qué? ¿Cuál es el valor de esas zonas? Y obviamente tiene un valor biocultural, en el sentido de que a nosotros nos parece por algún motivo agradable o valioso que haya esa, esa presencia ahí de esos colectivos casi exclusivamente botánicos, llamémoslo así, que son los bosques. Y me lleva más a la pregunta de cómo, de si conservar una naturaleza dentro de la ciudad, me lleva a la pregunta de por qué para nosotros es tan importante y a la mayoría de seres humanos nos hace tan bien estar en esos lugares donde hay una
presencia casi exclusivamente botánica. Y también me hacía la pregunta por la agencia de las plantas, por por qué son tan importantes para nosotros. Y bueno, la verdad no podría contar mucho más que eso, pero es una pregunta que a mí me interesa mucho. Por ejemplo, hay un libro de Manuel Cocha que se llama La vida de las plantas. Y hay otro libro ay, no me acuerdo el apellido, pero se llama Cosmos, una ontología materialista, donde también habla de la agencia de las plantas y sus procesos y todo lo que hacen. Y lo que yo me pregunto es, ¿por qué tienen un efecto tan profundo en los seres humanos? ¿Por qué un lugar se ve inmediatamente, no sé, más acogedor que cuando está lleno de plantas? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Creo que no es algo menor, creo que no es algo meramente ornamental, sino que algo que tiene cierta profundidad ecológica, biológica, sociológica, etcétera, que yo creo que hay que ahondar y que yo creo que responde en parte por qué es valioso tener, entre comillas, estos lugares dentro de la ciudad. Parques, lagos con solo planta y que no esté el hotel. Sí. Eso. Gabriel, disculpa, voy a interrumpir por dos razones. Una, porque estamos 13 minutos pasados del tiempo, veo que Ah, ya. Laura Lajan, y porque es un interesante, pero sí quisiera enfatizar tres cosas. Las tres metodológicas. La primera, Juan Francisco, muy interesante tu comentario y hagamos seminario calendarialicemos porque hay que entrar. Lo segundo, las reservas de la biosfera, hagamos un seminario sobre reservas de la biosfera, porque la reserva de la biosfera, hay reservas de la biosfera que son ciudades, la de la foresta atlántica incluye gran parte de Sao Paulo, estamos trabajando en Brasil con modelos de educación dentro de las reservas de la biosfera que incluyen las ciudades. Entonces, eso, y también lo otro metodológico que tenemos un desafío como chic es cómo podemos tener un espacio donde quienes están trabajando de distintas perspectivas se pueden escuchar unos a otros. ¿Por qué lo digo? Porque respecto a la reserva de la biosfera Cabo de Hornos, presentamos hace no tanto. Mira, Laura, ¿puedes dejar de compartir? Es Sí. importante cómo fue. En primer lugar, no había resistencia con la reserva Yagán, si no, no lo habríamos hecho. Pero a nosotros nos ha jugado muy en contra. Pucha, no sé cómo hacer aquí para hacerla compartir. Ahí va, un segundo. Esta, esto es bien importante que se sepa en el sentido de dónde estamos. Cuando se firmó la Reserva de la Biosfera, por supuesto que lo hicimos con la comunidad Yagán y ese fue el sentido por el cual partimos. Están los documentos de la comunidad Yagán en la propuesta y tuvimos bastante resistencia a algunas entidades para incluirla, pero los pescadores artesanales y la comunidad Yagán estuvo en la propuesta del 2005. El área de desarrollo indígena, la declaratoria es posterior a la Reserva de la Biosfera y desde ahí se ha trabajado y a veces una cosa es que nos juega, es que nos dan presupuestos, Juan Francisco, que es uno de los vicios que estamos viendo con CONICYT, para publicar papers y se privilegia a las universidades de la zona central, no tomando en cuenta los grandes costos de estar en Puerto Williams. Hoy día Tamara hablaba como que ese es uno de los objetivos principales de su futura gestión, Tamara Contador. Entonces, quiero decir que en este momento justamente hemos acordado formalmente con el gobernador y el presidente de la comunidad indígena Yagán un cambio de nombre que es Reserva de la Biosfera Cabo de Hornos Yagán UCI. Entonces, tenemos, Laura, y aquí te pido ayuda, una necesidad urgente de tener mejor comunicación al interior del CHIC, porque veo que Tomás Ibarra hizo una presentación que hubiera sido muy buena para Gabriel Vidal, pero hubiera sido muy rico para Gabriel que Tomás pudiera estar. Lo mismo pasa con Jaime. Entonces, yo agradezco la convocatoria de hoy día, que es bastante diversa. Hemos hecho un esfuerzo especial porque quería provocar esto. Y es interesante que sepas, Laura, que estamos trabajando y que veamos las limitaciones de cada aporte y también los fortalezas. Y en ese sentido, lo que está haciendo Gabriel Vidal, que viene de un doctorado en la Católica, muy desde una situación equivalente a Kurt Jacks, lo que yo veo en la compañía que hacemos, Gabriel, es una cuestión muy abstracta, ontológica, que ciertamente influye, pero que está poco permeada de la praxis cotidiana. Y la praxis cotidiana se da en el nivel político, como esto de los sitios prioritarios, que tiene mucho, pero también se da en las relaciones comunitarias y estamos reforzando
plantel del CHIC en la pesca artesanal, Sebastián Rosenfeld está haciendo una planificación para estar y ciertamente la tenemos que fortalecer. Pero no hubiéramos dado un paso si no hubiéramos acordado este cambio de nombre, Laura. Jamás hemos hecho algo si no ha tenido legitimidad, aunque nos demoremos como nos hemos demorado ahora 10 años en lo que hemos alcanzado. Sería inconsistente. Y además no lo permite el Estado. Muchas gracias, Ricardo. Laura, tienes una pregunta y ahí dejamos y prometemos hacer seminario y creo que Laura sería súper interesante que con Guillermo Marini esto de los límites lo pudiéramos ver desde el punto de vista de la educación. Otro seminario que podríamos identificar, Paula. Sí. Ya, Adelante. en primer lugar, felicitarte. Y yo no soy no sé mucho de ética biocultural, vengo del ámbito educacional. Me impresionó mucho tu presentación, me encantó y me llama mucho la atención el concepto de límites semipermeables. También mencionaste a Emanuele Coccia, una metafísica de la mixtura, y es precisamente eso. El mundo es una interacción dinámica de elementos que se interpenetran. Es decir, va muy bien con tu modelo. La relevancia en la educación es siempre el constante reto de cómo encontrar compasión, cuidado y consideración de parte de las nuevas generaciones con lo que nos rodea, los seres vivos no humanos, ¿sí? Y eh, lo que tú dijiste lo encuentro muy importante, o me hizo mucho sentido, porque si nosotros les decimos a los alumnos, todos somos un yo, constituidos de todos los yoes que existen, somos naturaleza, es muy abstracto y les quita, como dijiste, como la agencia, la posibilidad de tener la responsabilidad de con el otro, que en realidad no es un otro, pero es un yo, pero con otra cultura, algo así, ¿no? Así que ese modelo permite borrar esos límites, pero no tanto, sino que me hace mucho sentido todo eso que creaste, Gabriel. Te felicito mucho y tengo muchas ganas de aprender más sobre esto. Con toda la humildad hice este comentario, no me atreví porque ustedes son todos expertos en esto. Me encantó. Eso es todo. Muchas gracias, Laura, ¿no? Es muy valioso lo que dices, porque en el fondo em, da- tiene cierta utilidad hablar de naturaleza y de cultura, hacer la división a veces, pero también tiene las limitaciones que tú dijiste. Y yo creo que precisamente el concepto que Ricardo enfatiza mucho, que sirve para, digamos, hablar del cuidado del resto sin alienar a la naturaleza, ponerla en otro lado, es precisamente el de cohabitante. Y saber que estamos rodeados constantemente de cohabitantes y no solamente estamos uno al lado del otro como un agregado, sino que, como tú decías, en una suerte de compenetración. Compenetración que, sin embargo, no elimina los límites, que también nos da a cada uno nuestra propia identidad y integridad estructural. De hecho, Cocha, en el libro que tú mencionaste, distingue tres tipos de mixtura: aquellas en las cuales al mezclarse se destruyen los componentes y dan origen a algo nuevo, y aquellas en las cuales se mezclan sin destruirse. Y precisamente ese es el tipo de mixtura la cual estaríamos nosotros inmersos los seres vivos. Entonces, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias, Laura. Bueno, Ricardo, quería decir un poco a lo que tú mencionaste. Que sí, o sea, de hecho, una de las razones por las cuales yo estoy muy entusiasmado de estar en Chile es precisamente porque puedo salir, digamos, de mi especulación abstracta y ver el terreno, que ver las cosas en concreto. Y el tiempo que he estado en el Chica hasta ahora, para mí eso ha sido muy valioso y espero seguir interiorizarme en eso. Así que muchas gracias, Ricardo. No, muchas gracias a ti. Has gatillado muchos seminarios, incluso puse en el chat una invitación para Laura Laja, que nos haga un seminario sobre Manuel Ecocha, que es un gran amigo también del CHIC.
Así Así, que, Laura, te vamos a sí. inscribir con un seminario y agradecerles a todas y todos la posibilidad. Y cuando uno baja a la realidad, quererse, y lo digo muy en serio, y respetarse con las imperfecciones de cada uno. Porque es muy fácil estereotipar y decir, uy, están contra la comunidad local, con la comunidad. Nadie, todos estamos en intermedio haciendo lo mejor y estamos muy dedicados a la conservación. Y lo fundamental es poder estar en estos seminarios para saber lo que está pasando, apreciar algo como tan bonito que yo quedé con el misterio del límite de Guillermo Marini y la Laura Luna, ahí experimentando en estos bordes de la escuela, no bordes de la escuela, con Francisco, que nos vamos a entrar a los sitios prioritarios, vamos a ver la figura, cómo podríamos acercarnos, te lo puse ahí en México, que es un área con todas las de la ley, déjale, etcétera. No, gatillaste muchas preguntas, ese era el sentido, muchas gracias, y la última palabra, Paula, para que nos deje invitados. Perfecto. Una vez más, Gabriel, no me canso de agradecer tu presentación, muy buena y muy buena la interacción, digamos, los comentarios finales, buenísimo. Ha sido uno de los seminarios que he tenido más comentarios y ha sido interesante en la interdisciplina, ¿no? Los dejo invitados a todos y todas. Ah, y me tomo las últimas palabras de Ricardo, les solicito encarecidamente que comenten con sus entornos lo interesante de estos seminarios, de estas sesiones de seminario, sobre todo dentro del TIC, a los integrantes del TIC, que bueno, aquí no estamos invitando muchos porque muchos han tenido que irse ya por la hora, pero eso, que hagan comentarios porque están muy interesantes estos seminarios, estas sesiones, los comentarios y todo lo que podemos ganar en escucharnos. Los dejo invitados entonces para la próxima semana. El próximo viernes nos vemos